La segunda parte de este trabajo práctico 1 también se realiza en la bitácora. Tiene que ver con un informe comparando un jardín privado con un espacio verde. Un informe es una pieza escrita, que puede tener escrito y que puede tener gráfico, y que tiene una serie de partes, 6 partes concretamente, que tienen que ser redactadas siguiendo un esquema que les voy a explicar ahora. Lo primero del informe es una portada. Es decir, al comienzo del informe aparecen los datos de quién es el autor, cuál es el título del informe, la fecha y el lugar. El lugar en el que se refiere el informe, en este caso podría ser Córdoba, con el día en el que ustedes lo escriben. El título es una idea clara de lo que trata el texto, digamos. En la portada va el título, ¿no? El título tiene que ser una idea clara de lo que trata el texto. En este caso yo les voy a dar el título, ustedes pueden modificarlo si les parece, no hay problema. La introducción es una breve reseña de lo que trata el tema que vamos a estudiar. Incluye la descripción del problema o las inquietudes que motivan el informe. En realidad habla sobre todo del problema, de cuál es la pregunta que se va a resolver a lo largo del informe. Bien. En general pueden llegar los informes suelen ser contratados por alguna empresa o por un particular que necesita saber el estado de situación de algo. Entonces, en este caso el informe lo que hablaría es de la pregunta que se está haciendo el que encargó el informe y de por qué surge esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema por el cual surge esta pregunta? Después viene un cuerpo del informe, que es la parte en donde está toda la información. Es el texto descriptivo con los diferentes pasos que ustedes siguieron para relevar la situación y para resolverla. Puede complementarse, normalmente se complementa con fotografías, con dibujos, con esquemas y todo lo que haga falta para describir bien cómo se desarrolla el informe. Finalmente quedan las conclusiones, que son los resultados más importantes que responden a las interrogantes, si es que se pueden responder. Y por último de todo, al final, la bibliografía. ¿Cuál es la literatura que se utilizó para responder o para basarse en responder al informe? Podría no haber literatura, ¿no? Podría no haber bibliografía. Entonces, la segunda parte de este trabajo práctico 1 se basa en la pregunta: ¿en qué se parecen y en qué se diferencian un jardín de un espacio verde público? Para esto es importante que ustedes hayan hecho los trabajos anteriores, tanto como el que indiqué en proyecto de parques, como en la primera parte del trabajo práctico 1. ¿Por qué? Porque estos dos ya ayudaron como a entender cuáles son los elementos del jardín y cuáles son los elementos de la plaza, y también a dibujar. En el momento de dibujar aparecen como más claros los elementos. Entonces, la pregunta es ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Es decir, vamos a hacer una comparación. Hay que indicar los diferentes componentes de ambos espacios, que ya cada uno lo hizo en el foro y lo pueden ampliar con lo que se haya discutido en estos días. El informe tiene que ser redactado en la bitácora a mano. No hay problema de que se equivoquen. Traten de no tachar mucho, borren si es que... pero no hay ningún problema. Este es el primer informe que escriben, así que háganlo bien, lo más corrido que se pueda y sin problema de equivocarse, no tengan miedo de equivocarse. Lo que sí, que no sea muy extenso, así lo podemos leer fácil.
que no sean más de 5 carillas de la bitácora, es decir, va a ser un informe bastante breve. Si pueden menos de 5 carillas, por supuesto, mejor, pero no se extiendan de 5 carillas. Pueden estar incluidos los gráficos que ya hicieron de su jardín, y de la plaza, bueno, busquen en internet, o si viven cerca de la plaza y tienen que sacar a pasear al perro, aprovechen a sacar fotos. Fíjense que en Street View pueden acercarse, pueden entrar por lo general a las plazas de la ciudad y mirar la plaza por fuera. Eso puede ayudarlos. Es decir, ni hace falta que salgan a ver la plaza. Entonces, la portada es su nombre, el título del informe. El título del informe puede ser la misma pregunta, en informe, dos puntos, en qué se parecen y qué se diferencian, o el título del informe puede ser algo que dé a entender el resultado, la fecha en que lo hacen y en qué lugar lo hacen. Acá está el título sugerido es Mi jardín y la plaza, y una plaza. Vean ustedes de ponerlo. Puede ser también, como les decía, la misma pregunta, o puede ser algo en relación a alguna de las conclusiones que hayan obtenido. La introducción, entonces, es una reseña de cómo es el tema que se va a estudiar. Pongan ahí qué entienden ustedes que es un jardín, qué entienden ustedes que es una plaza, y cuál sería el problema. Sería la diferencia, en qué se diferencian, o poder entender estos dos sistemas, cómo funcionan, y para poder comprenderlos. El cuerpo, acá fíjense que como sugerencia pueden hacer una tabla en donde aparezca un listado, los elementos de uno y los elementos de otro, y ir comparándolos, ¿no? En el jardín el césped es mantenido, puede ser mantenido diariamente, tiene poco pisoteo, salvo que haya un perro, como en mi caso. Y en el caso de la plaza tiene mucho pisoteo, bueno, así con cada uno de los elementos, de una forma muy breve, tal vez de los principales elementos, de lo que ustedes consideren que son los principales elementos, hacen la comparación, digamos. Tal vez tendrían que ser los elementos que más se diferencian. No piensen solamente en lo físico, no piensen solamente en los objetos, sino que piensen también en lo social, porque los que vamos a estar ahí también somos parte de la plaza, ¿no? Y piensen también un poco en el entorno, que hay alrededor de un jardín y que hay alrededor de una plaza, y cómo pueden caracterizarlo. Vamos a tratar de ampliarlo. Como les decía, en ese cuerpo pueden referir a los dibujos que ustedes ya hicieron, o pueden agregar alguna fotografía. Bueno, en este caso, como es hecho a mano, siempre va a ser dibujo. Y las conclusiones, breve, en un párrafo, un par de párrafos a lo mejor, decir, bueno, cuál es la diferencia principal entre un jardín y una plaza. La bibliografía, como acá no va a haber bibliografía, bueno, a lo mejor sí, ustedes pueden llegar a encontrar algo. Si encuentran algo, compártanlo en el Facebook, que está bueno, o compártanlo acá mismo. Bien, este trabajo práctico 1 completo, le sacan fotos tanto a las 2 carillas de dibujos, hasta el máximo de 2 carillas, y a las no más de 5 carillas que hayan hecho el informe, y la suben en la entrega que van a encontrar acá abajo, si continúan leyendo la página, ¿tá? Esto háganlo por favor ya mismo, así está listo para la semana próxima, y podemos tener un tiempo de discutirlo. Bueno, esperemos que anden muy bien y que todo funcione bien con esta clase, con esta nueva modalidad.